Vivir espiritualmente es el propósito de Dios, por lo cual Dios nos ha llevado y nos está llevando en este camino. Hemos dicho que este año es el año de la ¿qué? De vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Es necesario que todo creyente viva bajo esa influencia del Espíritu Santo, porque existen otras influencias. Y si usted no está bajo la influencia del Espíritu Santo, corre peligro de estar debajo de otra influencia. Puede ser que usted pueda estar bajo una influencia satánica, maligna, diabólica, terrenal, natural, y no se haya dado cuenta. Por eso es que es necesario vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. El apóstol Santiago escribe y dice que hay una sabiduría que es terrenal, y diabólica. Versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. De modo que hay personas que pueden tener esta influencia, una influencia terrenal, natural o animal y diabólica. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de las influencias y lo necesario y lo importante de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona natural o un hombre natural? Porque la Biblia habla de que el hombre natural no discierne ni entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y usted puede estar hablando con una persona algo del Espíritu y le va a tratar de loco y quizás no le va a entender nada de lo que está diciendo, porque para él es una locura. Una persona natural está gobernada por sus sentidos y sus emociones. Esa persona lo único que quiere es desarrollar sus deseos, va detrás de sus deseos, va detrás de sus sentimientos. Son aquellas personas que quieren andar de una cosa en otra, brincando de una cosa en otra. Se acabó el baile y ya están buscando otra cosa que hacer. Va y prende el radio a todo volumen en la casa porque quiere seguir la pachanga. Brinca, buscando sus deseos, sus pasiones. Va detrás de sus emociones. Por eso que una persona natural es influenciada por droga, por alcohol, es influenciada por el sexo. La gente que vive naturalmente vive detrás de todo lo que le produce emociones, porque para ellos no hay más nada y tienen que llenarse de alguna forma. Duerme mucho, come mucho, tiene mucho sexo, participa en muchas actividades placenteras. Una persona natural le cuesta conocer a Dios, porque no es fácil de conocer a Dios. No entiende cómo conocer a Dios y le cuesta, porque para él Dios no se puede ver. Una persona natural le cuesta entender las cosas del Espíritu porque no son físicas, son espirituales. Una persona natural no puede hablar con Dios, no ora a Dios, no le gusta orar, porque no le ve, ni le oye, ni le siente, así que le cuesta orar. Una persona natural no quiere saber nada de oración, es difícil para él. Una persona natural no puede comprender
las cosas espirituales porque son diferentes a lo que normalmente hace. Una persona natural no puede sentir las cosas del espíritu. Todo el mundo puede sentir algo, pero esa persona está como en otro lugar, está metido en un lugar donde no debería estar, porque no siente nada, sale igual que como entró. Una persona natural no escucha la voz de Dios, no puede escucharla de ninguna forma. Es alguien que le cuesta conocer a Dios porque no le puede ver, y es físico, él es físico, él solamente está creyendo en lo que ve, solamente puede entender lo que ve, no va a buscar a Dios porque no le ve, porque él no entiende de que Dios es espiritual, y menos entiende que es misterioso. Así que una persona natural no entiende nada de lo que es del Espíritu, no va a discernir nada de lo que es del Espíritu, no va a saber nada de lo que es hablar en lengua, no va a sentir la voz de Dios, no va a sentir la voz del Espíritu, es totalmente natural. Ahora, ¿qué es una persona terrenal? Una persona terrenal es aquella persona que tiene su mirada en las cosas de esta tierra. Son personas que tenían una vida natural de placeres, de droga, pero llegaron a un momento donde evolucionaron y comenzaron a vivir más terrenalmente. Y para ellos no existe nada eterno, no existe cielo ni infierno. Son esas personas que dicen: la vida termina cuando uno se muere. No tienen ningún deseo de mejorar, de cambiar, de hacer algo bueno, porque para ellos todo eso no le lleva a nada. Ellos van a ello nada más. Están buscando su deseo, están buscando lo que piensa, lo que cree, lo que siente y más nada. No le importa lo demás, es capaz de pasarle por encima a otro para conseguir su objetivo. No tienen empatía con el prójimo, no sienten lo que los demás sienten. Ellos van a buscar lo suyo solamente, porque a ellos no les interesa lo eterno. Lo eterno no tiene significado. Para ellos es el hoy y el presente. Ellos no creen en el cielo ni en la tierra, ni en el infierno. Ellos están pensando en el ahora solamente. Son personas totalmente terrenales. Y ese tipo de personas son los que usted ve que muchas veces son los intelectuales, los que han salido de buenas escuelas, los que han ido a estudiar a Harvard, a Oxford, a universidades prestigiosas, pero que están llenos de puro intelecto, están llenos de puro conocimiento, de pura letra, pero nada de espíritu. Y por eso ellos buscan influencias, buscan brujería, hechicería, buscan otra cosa, porque ellos, como viven tan terrenal, son propensos a ser influenciados por otras cosas. Así que está el natural que busca las emociones, que se deja llevar por los sentimientos, y está el terrenal que para él todo es ahora, en este momento, y no le importa más nada. No le importa si va al cielo o si va al infierno, porque él no cree en eso. Más sin embargo, hay otro tipo de persona. Es la persona diabólica. Y una persona diabólica es aquella que se encuentra fuertemente influenciada por demonios. Son personas que desarrollaron sus placeres a riendas sueltas, que se entregaron a las pasiones de sexo, de lujuria, de drogas, que abrieron todo su mente y su corazón para adquirir todos los placeres. Y entonces son influenciadas por demonios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo
jamás podrá ser endemoniado, jamás podrá llegar a ser poseído totalmente por demonios. Pero un cristiano que descuida su vida espiritual sí puede tener influencias. Hay espíritus que sí pueden influir en ese cristiano. Y por eso que hay cristianos en derrota, cristianos amargados, cristianos que viven de una manera quizás triste, que no está gozando con todos los beneficios que brinda la palabra de vivir en gozo, de vivir en amor, de vivir en comprensión, de vivir en mansedumbre. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por obras del enemigo. Y dice la Biblia de que hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica. Es una influencia diabólica, es una influencia que viene sobre la persona y que lo toma totalmente. Y por eso que hay gente que está dentro de la iglesia, pero está siendo influenciado por Satanás. Y dentro de la iglesia se ven muchas veces casos de adulterio, casos de infidelidades entre los mismos hermanos. Y eso no pasa aquí, eso pasa en otra iglesia. Casos de donde se estafan unos a otros, donde hay robos unos a otros, donde mienten porque están siendo influenciados diabólicamente. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia y cuando ministré, las hijas del pastor todas estaban endemoniadas. 3 de ellas estaban endemoniadas y a las 3 tuve que sacarle los demonios. Y mucha gente dice, pero si son las hijas del pastor. Pero si le abre la puerta al enemigo, si tú le abres la puerta del corazón al enemigo para que entre, por eso que nosotros tenemos que vivir en la palabra, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pasos, que Él sea el que nos guía a la voluntad de Dios. Por eso es necesario vivir con una buena conciencia. El apóstol Pablo dice, yo tengo una buena conciencia, porque cuando tú tienes una buena conciencia, la conciencia te redarguye de las cosas que están malas, te mete otra vez a la voluntad de Dios. Y una persona que vive bajo la influencia del Espíritu Santo desea estar en la voluntad de Dios. No quiere hacer nada que Dios no quiere que él haga. Anda en la voluntad de Dios, vive bajo la voluntad de Dios y no se mueve según el yo, el deseo, sino que se mueve diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aplauda la gloria de Dios. Es por eso que cada cosa que Dios dice en su palabra nos está guiando a ser más espirituales, a vivir más en el Espíritu. Por eso Dios dice que hay que perseverar, hay que perseverar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo continuamente va a tratar de influenciarte, va a tratar de sacarte del camino. Y mucha gente, después de haber sido heraldo, terminan siendo piedra de tropiezo para los demás. Después de haber estado en el Espíritu, luego terminan en la carne. La iglesia de Corintios es un ejemplo de eso, que gozaba de todos los dones, pero después terminan en la carne. Y el apóstol Pablo dice, y quise hablarlo como espirituales, pero no puedo, porque son unos carnales. Porque entre vosotros hay división, hay contienda, hay envidia. ¿Cómo terminó una iglesia llena del Espíritu Santo en la carne? Porque no se dieron cuenta de que hay influencias. Y por eso dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Porque a donde tú te reúnes, eso puede causar una influencia en tu vida.
¿Con quién tú te reúnes? Por eso hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién tú eres. Dime con quién andas y te diré qué droga estás consumiendo. Porque cuando una persona se deja influenciar por el ambiente, por las personas que están a su alrededor, por todo, entonces termina, después de haber estado en un lugar, en una posición privilegiada de gloria, de presencia, luego termina en la carne. Es por eso que después de cada gran victoria, la iglesia tiene que prepararse, porque viene un ataque fuerte. Hay gente que ha vivido en el espíritu, ha vivido en grandes victorias, pero se descuida pensando que ya lo logró todo, y luego viene el enemigo y lo ataca. Hay gente que va a un encuentro y vive una experiencia sobrenatural y piensan que ya lo logró todo y se descuidaron, y después viene el ataque. Después de una gran victoria viene un ataque. Prepárate, pero la victoria es tuya. Alabado sea el Señor. Mientras siga perseverando en el Espíritu, todo va a estar bien. Dígale que está a su lado: no te descuides. El enemigo anda, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros entendemos, por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo va a buscar matar, hurtar y destruir. El enemigo no vino a sumar, el enemigo vino a dividir, a causar desunión, a buscar destrucción. Y como nosotros sabemos eso, abrimos nuestros labios y oramos al Padre para que nos dé protección divina, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé de su influencia. Aleluya. Cada día tenemos que pedirle a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque a veces queremos hacer lo que la carne quiere, pero no lo que el Espíritu te está pidiendo. Y una persona diabólica o una persona que ha sido influenciada por espíritus malignos puede caer en depravación sexual, puede caer en drogas, en borracheras, puede buscar todos los placeres de este mundo porque fue influenciado por demonios. Los cristianos que son espirituales vuelven a buscar esa influencia del Espíritu Santo cada vez que se sienten tentados. Y la iglesia del Señor es como en una construcción. En una construcción, un arquitecto es muy importante dentro de la construcción. Un ingeniero es muy importante dentro de la construcción. Y por eso se le pone casco diferente. El casco blanco representa de que esa persona tiene una importancia dentro de la construcción. En la iglesia, los hombres y mujeres espirituales son muy importantes. Los hombres y mujeres espirituales son muy importantes dentro de la iglesia. Y nosotros todos tenemos que anhelar ser espiritual. En la iglesia nosotros no podemos seguir siendo babies espirituales. Es normal que cuando comenzamos somos cristianos carnales, porque estamos comenzando, estamos aprendiendo, y en el proceso uno se cae, se levanta, comete errores, pero llega un momento donde ya uno no puede seguir siendo un carnal. Uno tiene que volverse maduro y tiene que volverse espiritual. Alabado sea Dios. Y hoy yo declaro que la iglesia va a ese rumbo espiritual, que la iglesia va a crecer espiritualmente, y que ya tú no vas a seguir viviendo en ese círculo vicioso donde continuamente caías y te levantabas. Dígale que está a su lado: vas a ser espiritual.
Es el poder de la palabra hablada. ¿Cuántos declaran eso? Porque el fin del Señor no es que nosotros vivamos natural ni carnalmente, sino que vivamos espiritualmente, porque estamos siendo transformados en luz y Dios nos está llevando a esa dimensión, a ese momento, para luego ser arrebatados con Él. Cristo no va a venir hasta que la iglesia esté abiertamente preparada, porque si ahorita mismo Cristo viniera, mucha gente se quedaría. Pero como el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aún los cristianos tienen que proceder al arrepentimiento. Entonces estamos como la luz de la aurora, de poder en poder y de triunfo en triunfo, en aumento, aleluya. Dios nos llama a vivir espiritualmente. Una persona espiritual es una persona que se ha liberado de las influencias, que ya no vive bajo esas influencias. Toca el que está a su lado, dígale, sé libre de esas influencias. Es una persona que se ha librado de toda influencia satánica, que ya no vive bajo los deseos de la carne, que ya no vive bajo los deseos del sentimiento, que ya no anda detrás de su yo, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, sino que le dicen Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una persona espiritual es una persona que ha desarrollado los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Hay muchos cristianos y hasta pastores que cuando ven que un hermano se presenta en un lugar y tiene algún don, todo el mundo corre para allá. Todo el mundo quiere ir a verlo y a escucharlo. Y no está mal, no está mal. Pero, ¿por qué la gente no corre a ver a alguien que tiene frutos? Alguien que ha desarrollado frutos. La gente quiere la emoción solamente de los dones, de los milagros. Pero la Biblia dice que los dones no salvan a nadie. Jesucristo dijo: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos decían: pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos maravillas. Y el Señor dice: apártate de mí, no te conozco. Porque tenías dones, pero vivías lejos de Dios. Tenías dones, pero no tenías amor. Tenías dones, pero eras arrogante. Tenías dones, pero eras un orgulloso. Tenías dones, pero nunca te arrepentías de tus pecados. Tenías dones, pero aún vivías en fornicación. Tenías dones, pero andabas mintiendo. ¿De qué sirven los dones si no tiene fruto? Mejor vamos a ver a la gente que tiene fruto para ver si aprendemos algo. Vamos a hablar con ellos, vamos a platicar con ellos, vamos a involucrarnos con gente que tenga fruto. Los frutos son más importantes que los dones. Una persona que tiene fruto es una persona espiritual. Y allá es donde tenemos que nosotros anhelar estar, junto con personas espirituales. Porque el que se une con carnales se termina siendo carnal, pero el que se une con espiritual eleva su vida también a lo espiritual. Así que a mí me gusta rodearme con gente que tiene amor, que ha desarrollado amor.
con gente que no anda juzgando a otro, que tiene comprensión, que no le anda sacando los pecados viejos a otro para juzgarlo, sino que sabe que él pasó por lo mismo y que podemos levantarlo y ayudarlo a seguir adelante. Me encanta vivir con gente que tiene frutos, que en vez de ser gritones son amables, que tienen paz cuando todo el mundo está tribulado, porque esa paz se pega. Cuando todo el mundo anda alterado, violento, pero hay alguien que tiene paz, trae paz, y esa paz se pega. Alabado Dios. Produce paz. Produce paz no solo como habla, sino como actúa. Una persona que es espiritual tiene frutos y comprende a otro. La comprensión es sinónimo de sabiduría. Una persona que ha adquirido un nivel espiritual es capaz de comprender a los demás, de ponerse en el sitio de los demás, de ponerse en la silla de los demás. Que cuando esa persona está pasando por un problema, yo sé lo que tú estás pasando, porque yo también pasé por eso. Y no te voy a juzgar, te voy a levantar, te voy a ayudar a seguir adelante. Porque tiene comprensión. La vida es comprensión. Y cuando usted comprende todo lo que es la vida, entonces usted se hace uno con todo. Porque Dios es todo, Dios está en todas partes, Dios dejó su presencia en la naturaleza, en todo lo que vemos. Y cuando usted comprende por qué no hay que tirar papel en la calle, por qué no hay que ensuciar, por qué no hay que botar el agua, entonces usted se hace uno con Dios, porque comprende todo. La Biblia habla del ejército de Dios, y dentro del ejército de Dios está el granizo, el agua, el viento, los terremotos, todo eso. No crea que el agua existe solamente como un elemento. Dios le dio vida al agua. Dios hace que el agua oiga y que actúe. Y en determinado momento Dios habló por medio de profeta y le dijo: no caiga, sino cayó. Porque el agua escuchó un mandato de Dios. Y Dios también le dijo: ahora cae, y cayó. Todo lo que en la vida existe fue creado por Dios. Y tener comprensión de eso nos ayuda a estar en paz con Dios y con los hombres y con la naturaleza y con todo lo que ha sido creado por Dios. Pero una persona espiritual tiene comprensión. Dígale que está a su lado: ten comprensión. Tú no sabes cómo se levantó esa persona hoy. Tú no sabes los problemas que esa persona tuvo. Tú no sabes de dónde viene esa persona. Tú no sabes los sacrificios que hizo esa persona. Pero cuando tú puedes comprender que a lo mejor esa persona está alterada porque algo le pasó, porque algo está ocurriendo en su hogar, o porque viene de una familia disfuncional. Y cuando tú puedes comprender y ponerte en el lugar de esa persona, entonces tú lo puedes sacar y ayudarlo y elevarlo a ese nivel espiritual a la cual Dios nos está llevando. Por eso una persona espiritual desarrolla los frutos. Y los frutos, más que adquirirlo por gracia o que descienden del cielo, es que tú los vas a desarrollar, que tú los vas a buscar, que tú los vas a querer practicar. Y cuando tú comienzas a llenarte de esos frutos y vivir de esos frutos, de gozo,
Un cristiano que es espiritual no anda amargado, siempre tiene gozo. Así que toque el que da solo, dígale, cámbiame esa cara. Porque decimos muchas veces que somos cristianos, pero andamos siempre amargados. Siempre la misma cosa, siempre. Entonces, ¿a dónde están los frutos? La Biblia dice que tenemos que estar siempre gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tú te gozas, tú te fortaleces en el Señor. El enemigo va a buscar siempre la manera de quitarte el gozo, de llevarte a la amargura, a la tristeza, a la melancolía. Y por eso es que vienen las influencias. Porque un hombre que tiene problemas en su casa con su esposa, el enemigo comienza a meterle cosas en su mente. Búscate a otra mujer, ve y emborráchate, ve y suicídate. Y por eso es que se metió un hombre a la cantina y le dijo al mesero, sírvame una copa. Y luego pone la vitrola y dice, mesero, sírvame otra copa, sírvame en la copa rota, sírvame en esa copa del veneno de su amor. Y llega un momento donde la persona prefiere suicidarse, matarse, porque está siendo influenciada. ¿Por qué hay gente que cuando escucha algunas canciones melancólicas se ponen a llorar? Porque está siendo influenciada. ¿Y por qué hay gente que recuerda cosas del pasado cuando escuchas algunas canciones? Porque está siendo influenciada. Y de una vez comparan ese amor que tuvieron antes con el barrigón que tienen ahora. Influencias. La gente comienza a influenciarse. Cuando la gente no consigue el gozo dentro de la iglesia porque vive influenciado, amargado, vive pensando en sí mismo. Pasa lo que me dijo una hermana, dice, pastor, yo antes era más feliz. Yo, ¿cómo? Sí, antes de ser cristiana yo era más feliz. Yo, ¿por qué tú dices eso? Porque antes yo me esfumaba un bate de marihuana y... Porque perdieron la oportunidad de ser influenciados por el Espíritu Santo. Y se dejaron influenciar por otros demonios. Y cuando tú te dejas influenciar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a ese gozo, a esa paz, a esa felicidad, aleluya. En medio de la prueba, de la tribulación, de la tentación, tú tienes gozo. Cuando todo va mal, tú tienes gozo, tú tienes paz. Cuando pareciese que ya todo va a terminar mal, tú tienes una palabra de Dios que te dice, hay victoria todavía. Todavía mi mano no se ha cortado. Sigo siendo el Dios divino. Oh, bástate la gracia de Dios, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tenemos la influencia del Espíritu Santo, siempre habrá esperanza. Aleluya. Toque el que está a su lado, dígale, hay esperanza. Pareciese que todo va mal, ya va de caída al precipicio, pero viene el Espíritu Santo y te dice, mi mano no se ha cortado, sigo siendo el Dios divino, bástate mi gracia y mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Aleluya, aleluya. Una persona espiritual va a practicar los frutos, y los frutos dice que van contrario a lo de la carne, porque la carne dice que hay contienda, división, desunión, divorcio. Todo lo que es división viene de Satanás.
Pero los espiritual unen. Los espiritual ya no andan en gritería, en contienda. Y ya cuando uno va adquiriendo cierta madurez espiritual, ya no andas gritando. Yo no sé si alguien todavía sigue gritando aquí, pero no grito de alegría, sino pelea, gritando en su casa. Porque algunos en la iglesia son, y hasta caminan así, y hablan: no, hermano, Dios está conmigo. Pero cuando llegan a su casa se endiablan, se dejan influenciar por demonios. Mire, dice la Biblia: padre, no desesperen o no asperéis a sus hijos. No lo saquen de ese gozo. Tengan cuidado. Cuando tú eres padre, tú le dices a tu hijo: ¿hasta cuándo te voy a decir lo mismo? Te dije que recogieras eso. Y lo regañas fuerte. Le dices de todo. Te voy a meter una. Ya me tienes cansado. Pero cuando tú estás en tu trabajo y alguien dejó algo mal puesto, tú no le dices así. Tú no le dices: me tienes cansado. ¿Hasta cuándo? Tú no le dices así. Tú no andas regañando a tus compañeros, aunque sean subalternos. De esa manera no lo hace. Lo hará de otra manera. Le dirá: oiga, yo le dije que no ponga eso ahí. Oiga, acuérdese que las cosas se ponen en su lugar. Pero ¿por qué le hablamos a los hijos de una manera brusca, violenta? ¿Por qué no tenemos paciencia y siempre está la mano ahí acusadora? ¿Por qué? Y después no sabemos por qué los hijos se ponen rebeldes y no quieren hacer caso y prefieren estar en la calle. Después no sabemos por qué. Pero la sabiduría del hombre espiritual hace que tú trates a tus hijos con amor, con paciencia, que no los desesperes. Cuando tú entiendes que todo es espiritual, entonces tú no vas a actuar carnalmente. Y la carne hace eso, que uno a cada rato quiera sacar la mano. Por eso dice la Biblia que si va a corregir, corrige con vara. Con vara, no con la mano. Porque cuando tú le pegas con la mano, tú estás transfiriendo esa ira, ese enojo, esa influencia que tú tienes, se la estás transfiriendo a ellos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que corregir con vara. Hasta donde yo tengo memoria, y ustedes me pueden corregir, yo no he visto a ningún hijo que se levante y le pegue a su papá cuando el papá lo corrigió con vara o con correa. Pero sí conozco hijos que se han levantado y le han dado una golpiza a su papá porque el papá le pegó también con puños. Cuando tú le pegas a tus hijos con tu mano, tú le estás transmitiendo ese demonio, esa influencia. Así que cuando ellos reciben ese castigo, esos demonios también se levantan y se levantan contra el Padre. La Biblia por eso es nuestro manual, a la cual nosotros nos lleva a ser espirituales. Y cuando tú sabes que Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres espiritual, entonces cada cosa que hagamos tiene mucho significado. Y por eso dice la Biblia
que Dios nos está llamando a desarrollar los frutos del Espíritu. Un hombre espiritual y una mujer espiritual van a buscar desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos? Repítanlo para ver. Esa también. Gozo, paz, benignidad, templanza, amor. ¿Cuál más? Mansedumbre, fe, paciencia. La gente piensa, cuando la gente me ve, la gente piensa, dice, ay, qué pastor tan paciente. La gente cree que yo nací así. No, dice la Biblia que la prueba trae paciencia. Así que ahora usted sabe de dónde sale mi paciencia. De la prueba. Y estoy siendo probado todavía. Y sigo pasando pruebas. Pero cada día prefiero agarrarme más del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a pasar esta prueba. Necesito que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Póngase sobre sus pies.